No, vamos entonces a continuar como quedamos hoy y vamos a hablar sobre el oleaje emocional. ¿Recuerdan? Nuestra otra reunión que tuvimos era sobre cómo alcanzar ese nivel de, digamos, de regulación de las emociones cuando estamos pasando por una situación de duelo. Y no solamente quiero hacer énfasis en que no solamente cuando alguien fallece, algún ser querido, y vivimos una situación de duelo. Un duelo puede presentarse también en la pérdida de algo que amamos. Llámese un trabajo, llámese un divorcio, llámese la pérdida de un hijo que se fue a otra ciudad o se fue muy lejos de nosotros o ha estado en la cárcel. Inclusive, alguien me comentaba eso. Eh, esa pérdida de algo que nosotros apreciábamos mucho, inclusive la pérdida de una casa, la pérdida de una situación económica financiera o la posible pérdida que nos crea esa inseguridad o esa incertidumbre es una situación de duelo. Cuando vamos a estar en esa transición de un cambio, inclusive la pérdida de salud, que nos diagnosticaron un cáncer, que nos diagnosticaron una enfermedad terminal, que sabemos que va a ser largo su tratamiento o quizás terminal, también es una situación de duelo. Estamos moviéndonos de una situación que estábamos hacia otra, hacia un cambio que nos crea un sinfín de emociones. Conocer esas emociones, como yo le llamo en mi metáfora, haciendo la analogía con el mar, son oleajes emocionales. Son oleajes que nos mueven y nos salpican y nos sacan de ese estado en el que estábamos y necesitamos responder. A veces respondemos de manera consciente, a veces no respondemos de manera consciente, pero aquí vamos a revisar en qué consiste ese oleaje emocional para que de alguna o de otra manera empecemos a crear esa conciencia, ese despertar en las emociones que tenemos ante estas situaciones que nos sacuden, que nos salpican, que nos mueven, ¿por qué no?, de una zona de confort. Recuerden que estamos revisando, para los que no están familiarizados con el libro de El camino hacia un duelo consciente a manera de sesiones. Bienvenidos a esta sesión. Para los que nos estarán viendo quizás en YouTube, bienvenidos también. Si les gusta el like, si se quieren suscribir, ya saben, lo he sugerido en algunos otros videos. Estamos llevando a cabo estas sesiones para la gente que me lo ha sugerido. Si quieren obtener el libro, está en Amazon, Estados Unidos, y por si les interesa. Y podamos ir recopilando estas sesiones que están ahorita aquí en vivo. Les decía que hoy íbamos a tratar el oleaje emocional y que hacía yo esa analogía con esas emociones que se presentan cuando vivimos una situación de esos cambios que a veces creemos que son precipitados. La muerte accidental puede ser la muerte súbita, quizás no lo esperábamos y es precipitado. Eh, pero hay situaciones en donde ya llevamos un duelo anticipado, recuerdan que lo mencionábamos, en donde ya estamos preparados a una pérdida de esa situación, de esa persona. Y prepararnos es conocer y enfrentar las emociones que responden hacia esa situación. Yo le llamo oleaje. Si se ponen a ver cuando ustedes han estado en una experiencia con el mar, ¿cómo es el mar? A ver, les pregunto. Y ahorita abro las respuestas para ver sus respuestas. A ver, déjenme ver. Ya, sí, 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 así como ustedes comentan. Cuando vemos el mar y vemos el sonido del mar, el tipo de ola, cómo viene la marea, nos quedamos observando por un momento cómo es el mar. Depende de dónde estemos, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe,
en el Golfo de México, en algún otro tipo de mar, en el Índico, en, en cualquier tipo de mar, las olas, al observarlas, se mueven. No hay olas estáticas y se mueven para diferentes rumbos y diferentes sentidos. Ver que ese oleaje y cómo son es conectarnos que así son nuestras emociones. Cuando nuestras emociones hacemos contacto con ellas, vamos a poder ver que no tienen ninguna separación con ese oleaje del mar. Por eso, cuando yo estaba escribiendo esta parte del libro y estaba viviendo mis propias emociones de mi duelo, estaba caminando mi duelo personal, eh, no me vino otra cosa a la cabeza, sino que verlo como un oleaje emocional. Y esto me sucedió una vez que estaba yo caminando sobre la playa de acá, de estas áreas el Pacífico, donde las olas y la marea es un poquito diferente a la parte del Pacífico del Sur, más cálida. Esta parte del norte del Pacífico es más fría y me gustaba caminar en mi duelo sobre el mar, sentir las olas que acariciaban mis pies, sentir la arena, el olor del mar. Todo eso me llevó a conectarlo con lo que son las emociones. Y fue cuando me puse a escribir que el mar y las emociones tienen mucho en común cuando uno lo sabe navegar y lo entiende. No se crea un tsunami. Y es lo que vamos a ver ahorita, la importancia de regular esas emociones para que no se haga un tsunami donde ya no podamos estar, sino simplemente responder y responder. Y eso es muy agotador, además de que crea muchos problemas, tanto en lo físico como en lo mental y como en lo espiritual. ¿Qué es lo emocional? Si vemos, déjenme que les comparto la primera imagen aquí, a ver, es más fácil que yo les comparta esto. ¿Qué es un oleaje? Como ya veríamos, es el movimiento del mar. ¿Y qué es lo emocional? Cuando nos dicen, eres muy emocional. Ah, es que lo tomaste es muy emocional. ¿Qué es lo emocional? Si ya veo sus preguntas, y ya lo vamos a aclarar al final, sus preguntas. Conservo el anonimato de ustedes, no se preocupen. Lo veremos al final cuando termine de grabar y podemos seguir la discusión. Pero piensen un poquito, ¿qué es lo emocional? Nos han llamado algunas veces que respondemos muy emocional, no lo tomes tan emocional, bla, bla, bla. ¿Qué es lo emocional? Bueno, lo emocional, en primera, todos los seres humanos somos emocionales. Nadie es más sensible ni nadie es más menos sensible. La diferencia es que algunas personas tienden a cubrir esa parte emocional de sí mismos y llevan otro tipo, como le llama Jung. Carl Jung es un psicoanalista contemporáneo a Freud. Él le llama la persona. Cuando tratamos de cubrir lo que no somos con otro tipo de comportamientos, es nuestra persona, para tratar de demostrarle a los demás que no tenemos ese tipo de emociones, porque me haría perder un poco de mi imagen que ellos tengan conmigo o con otros. Me estaba acordando de que también el decir que soy emocional es sinónimo de debilidad. Alguien me decía. Y pues no hay persona que no sea emocional. Todos somos emocionales y la relación que mantengamos con nuestras emociones, ese va a ser lo que nos hará ser cada vez más y más fuertes, resilientes para responder a las situaciones adversas.
El hecho de que todos somos emocionales está en la forma en cómo expresamos esas emociones. Alguien dice, yo no soy muy emocional, pero es demasiado temperamental, gritando, levantando la voz, queriendo controlar a otros con sus actos, irritándose. Eso es ser emocional, por darles algún ejemplo. Pero vamos ahorita a abriros con ustedes en privado después la discusión de lo que es emocional y en qué situaciones se han estado enfrentando a ciertas emociones que son más difíciles. Para algunas personas las emociones son como una cajita de Pandora que mejor la tengo ahí cerrada y no la abro, ¿verdad? Porque si la abro, no voy a saber cómo manejarme en X o tal situación. Déjenme decirles que el duelo es la mejor oportunidad que nos da para conocer nuestras emociones. Es la oportunidad que nos hace crecer como seres humanos, no solamente en la respuesta emocional, sino también en la mental. ¿Qué pienso? ¿Cómo genero esta máquina de pensamientos? ¿Y cómo respondo ante ellos? Además de esa máquina de pensamientos, en lo mental, también en lo espiritual. Nos hace crecer mucho y todo está conectado. Nuestro nivel de respuesta emocional con nuestro nivel de respuesta mental, espiritual y de sentimientos nos hace entender en una situación de duelo mi oportunidad de crecer y conocerme. Quizás antes del duelo no conocía mis emociones o no conocía cómo las cubro o no conocía cómo respondo, pero ante un dolor de pérdida, todos tenemos una forma personal de responder y esa es un área de oportunidad muy importante para crecer. Em, en el libro, en la página 101 y 129, si ya lo tienen ahí, pueden abrirlo y bueno, ahí pongo un pensamiento interesante de Dogen Zenki, en donde él hace también la analogía de las emociones y el oleaje de una manera poética. Dice, en una mente clara como el agua quieta, hasta las olas rompiendo reflejan su luz. Qué importante es saber que cuando estamos sufriendo tanto en la pérdida de un ser querido y no sabemos qué hacer con ese dolor, qué importante es saber que ese dolor me está dando la capacidad de sentir el amor que yo tenía con ese ser que se fue. Y al sentir ese amor es sentir esa emoción para poderla transformar. Lo vamos a ver más detalladamente en las próximas sesiones, porque nos vamos a detener a ver lo que son los tipos de oleaje emocional, a los que yo le llamo. Yo le llamo el shock, el escape o negación, la acción, la irritabilidad, la tristeza, el consuelo y compasión, aceptación y adaptación, y al oleaje colectivo y familiar en el duelo. Esto no es lineal. Primero estoy en shock y luego sigo en escape o negación. No. Se puede presentar desde la aceptación, pero de repente llego al shock. O se puede presentar desde lo colectivo y lo familiar y de repente me llega la irritabilidad. Y de repente me llega al mismo tiempo la acción. Y de repente me llega... Esto es muy parecido a las etapas del duelo que ya habíamos comentado. Lo que hago aquí es ¿cómo le llamaré? Una incorporación de nuevas formas de navegar en el duelo de manera consciente. Hago la conexión basado en mi experiencia tanto personal como profesional, trabajando duelos con otras personas y con
alguno de mis conocimientos espirituales también y experiencias, en conectar que el oleaje emocional, cuando pasamos por todo esto, vamos identificando qué me está queriendo decir, cuál es el mensaje que este shock me está dando. Quizá he tenido muchos duelos, pero este en particular me genera este tipo de shock. Y al mismo tiempo, ¿qué hago cuando estoy en shock? Tiendo a irme a hacer un duelo colectivo inmediatamente, a estar con mi familia, a saber cómo ellos procesan su duelo porque yo estoy en shock, o me lleno de irritabilidad y no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me vea, y hago toda la separación de aislamiento para que no me vean que estoy en mis emociones, porque estar en las emociones puede ser bastante amenazador. Yo, una persona fuerte, tenía una imagen de los demás de que yo iba a poder controlar toda situación y que me vean llorar. No. O puede ser acción. Quiero rápidamente pasar la página de este libro de mi vida de duelo y arreglar todo, deshacerme de las cosas de la persona que falleció lo más pronto posible, hacer, 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 porque no quiero llegar al contacto con mis emociones, con lo que siento, con lo que representa esta pérdida en mi vida. Por eso les decía que es una oportunidad como hemos venido hablando, de crecer como seres humanos y el legado que le daremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y a la gente que nos rodea, de cómo entender mejor nuestro proceso de duelo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por ahora porque vamos a contestar. Ya tengo ya me está diciendo aquí mi apuntador que hay muchas preguntas y quiero dejar el tiempo para poder contestar las preguntas. Em, Pues les agradezco su atención. Si tienen alguna duda, por favor, pónganme sus comentarios. Si creen que esto les fue de utilidad, si creen que podemos ampliar más, pónganme sus comentarios también. Les agradezco si están en la plataforma de YouTube, le den like y lo compartan. Y bueno, voy a contestar las preguntas. Nos vemos la próxima reunión de revisión, probablemente es el próximo lunes, llueva o truene, como está aquí el clima. En esta parte del planeta ha estado lloviendo mucho y de todos modos estaremos por aquí con ustedes. Les agradezco y para los que hasta aquí llegamos, les mando un abrazo de consuelo, de cariño por habernos seguido, por continuar siguiéndonos y como siempre les digo, bendiciones. Gracias.